Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogo, bueno, al fin y al cabo es un diálogo, y decirle que hemos estado haciendo esfuerzos por llevar hasta ustedes a personajes intelectuales, gente pensante de Zacatecas, gente actuante en Zacatecas durante mucho tiempo, que siempre ha sido una voz crítica para el sistema estatal de gobierno y también para el sistema nacional. Hoy me acompaña un hombre que tiene una trayectoria muy extensa en la política, siempre en la izquierda, y que hace tiempo, le decía ahorita fuera de cámaras, hace mucho que no te vemos, Raimundo Cárdenas Hernández. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí para que nos platique, para que nos hable de cómo está viendo la realidad estatal y la realidad nacional. Eres muy bienvenido, mi estimado Raimundo, con el respeto de siempre. Gracias, Silvia. Muy amable. Un saludo a muchos de los zacatecanos que yo sé que te siguen en tu programa. Gracias, Raimundo, gracias por estar aquí, y además la invitación, se lo comento, se hizo muy rápido y claro que él aceptó, porque es todo un caballero y porque tiene cosas para contarnos, y comenzaría por pedirte un punto de vista desde tu postura de izquierda siempre, de la crítica que siempre has mantenido, a este nuevo ritual que nos presenta el PRI. Nos hace el favor de presentarnos el día de ayer con su destape, con su dedazo a favor de José Antonio Meade. Sí, bueno, yo pienso, Silvia, que lo que observamos fue la culminación de un proceso que inició en el 82 del siglo pasado. ¿De verdad? Cuando de la Madrid fue designado por el entonces presidente saliente, José López Portillo. Uh-huh. El equipo que comandaba Miguel de la Madrid, al que perteneció Carlos Salinas de Gortari y otros que todavía andan por ahí, ellos se formaron en las instituciones económicas del Estado, en Banco de México y en Hacienda. Uh-huh. Ese equipo llegó a la presidencia y empezaron a dirigir la política económica de México con la doctrina del neoliberalismo, que tiene su origen en la escuela austriaca de economía. Sus grandes pilares son Friedrich Hayek, un señor que se apellidaba von Mises, y otros que vinieron a México invitados por los empresarios y banqueros después del gobierno de Lázaro Cárdenas para aconsejar sobre cómo desmantelar la obra de Lázaro Cárdenas. Eso que dices es muy fuerte. Claro, entonces una de las recomendaciones fue crear el ITAM. Claro. Y el ITAM, cuyo propietario es el señor dueño de Peñoles, Alberto Balleres, en el ITAM se formaron Pedro Aspe, Paco Gil, se formó Ernesto Carstens y ahora Meade. Uh-huh. Es un equipo que ganó o se ocupó de Hacienda y del Banco de México durante estos 35 años, y ellos dijeron ahora, bueno, pues vamos por la presidencia. Oye, pero suena como si este grupo pasara de un sistema o mencionas a Lázaro Cárdenas, un personaje con tinte socialista, con un gobierno humanista, y llegan como si llegaran empresarios a administrar el país. Sí, claro. Eso fue. Eso fue lo que nos ocurrió en los últimos 35 años. Han administrado reforma tras reforma para echar para atrás el legado de Lázaro Cárdenas y de otros como López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica
y creó la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, o la nacionalización de la minería. Eso lo echaron para atrás en 92 Carlos Salinas y entregó las concesiones en cantidades enormes a empresarios nacionales y extranjeros, entre ellos pues a Bayeres en Peñoles, a Larrea con el Grupo México, a Carlos Slim con el Grupo Carso. Entonces, este proceso está culminando porque ahora, dice Soledad Loaesa hoy en un tuit genial, dice, ayer el presidente Peña le dio el registro al PRITAM. ¿A poco no es genial? Es genial. Es y genial. lo tenía que decirlo a esa. Sí, es el PRITAM, claro, es el Partido Revolucionario del ITAM, que llega finalmente a conducir la presidencia de México, ya como diciendo, ya no requerimos a los priistas, a los políticos formados en el PRI, ahora ellos van a servirnos. Pero lo cierto es que desde ASPE y todos los que ya mencioné, ellos condujeron la política económica y ahora van a conducir todo el país. Pero es que... Sí se les deja, ¿eh? Claro. Pero es que Carlos Salinas de Gortari sí conducía todo el país. Bueno, él era todavía un poco más político, pero ASPE no es para nada político. Él ha estado en estas instituciones financieras. Su papá fue de los creadores y el primer directivo del FOBAPROA. Uf. ¿Verdad? Ellos son los que han diseñado todo este sistema de pensiones en cuentas individuales, el IPAB. En fin, esa es su formación y creo que es buen técnico, pero ojalá y no sea tan eficaz porque esa política en 35 años no ha dejado crecer la economía mexicana. Eso te iba yo a preguntar, porque bueno, aparentemente se trata de personas muy bien formadas, muy preparadas en lo suyo. Sí, claro, para aplicar ese modelo que finalmente uno ya lo puede contrastar. El modelo que se instaló en México con Lázaro Cárdenas arrojó resultados de 40 años creciendo al 6,5% anual. Hoy la economía no crece más allá del 2%. Y ya llevamos 35 años de eso. Tampoco pueden decir, oiga, denos más oportunidad porque el modelo no ha dado de sí. Pues es cierto, no dio de sí, ya son 35 años, ya es tiempo de decir, hay que ir a otros modelos que ya han experimentado países como China, como Corea, como del Sur, como Brasil en tiempos de Lula, como muchos otros que ya no quieren seguir las recetas de esta escuela austriaca de economía, que es la del Fondo Monetario Internacional, que se le impuso al mundo entero y que ya generó mucha inconformidad por la crisis del 2008. Sí. Entonces lo que tenemos es un grupo tecnócrata que se apoderó del país, de la conducción del país, y que ahora se plantean pues profundizar todo ello en una época en donde la población del mundo entero ya está reaccionando muy fuerte contra esas recetas. Pero hay un paréntesis que son los gobiernos panistas, que siguen la misma receta. Sí, claro. Totalmente. El equipo de economía del ITAM se mantuvo en el poder con De la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón y con Peña. Llevan 6 sexenios. La mafia del poder. Esa es la mafia del poder, o digamos que son los intelectuales de la mafia del poder, ¿no? Ah, muy bien, la una mafia buena del poder distinción. son
los que son los jefes de ellos, pues es Larrea, es Balleres, es Azcárraga, Carlos Slim, esos son los que mandan en México. Estamos en un escenario terrible. ¿Y si le agregas la violencia? Pues sí, porque es que además llegaron al poder gente que no tenía sensibilidad social ni mucho conocimiento, oficio político. Ellos creen que la política es simplemente tomar decisiones económicas y repartir dinero a los pobres para mantenerlos en el redil, ¿verdad? Pero lo cierto es que para gobernar pues hay que saber muchas cosas, hay que saber historia de México, conocer la cultura de los mexicanos, y eso lo hicieron a un lado, aún en el PRI. Y entonces tenemos pues a la frivolidad en el gobierno. Aún en el PRI, que es el heredero de la Revolución Mexicana. Claro, pero allí ya no se habla de la revolución. Bueno, aquí en Zacatecas ya no les gustó ni el nombre de Pancho Villa para el estadio. Ya no les gustó. Pues ya lo quitaron. O sea, eso te habla del radicalismo, ¿verdad? Esto es, no es que no les guste la política social que surgió de la Revolución Mexicana, la doctrina del nacionalismo. No, ya ni siquiera las cosas simbólicas. Hijos. Lo que le da cohesión al pueblo de México. Lo que, vamos, en la Constitución y en la cultura del pueblo mexicano están muchos momentos que le dieron identidad al pueblo de México, y una de ellas fue la revolución, la expropiación petrolera, ¿verdad? Y de allí que haya muchas escuelas, Lázaro Cárdenas, muchas escuelas Francisco I. Madero, Emiliano Zapata. Claro. Es parte de la identidad. ¿Por qué destruir eso? ¿Por qué eliminarlo? Pues por la falta de oficio. Y la falta de amor a México, estoy empezando a creer que así es. También es eso, ¿verdad? Porque el tema es que lo que ahora domina es simplemente el consumismo, ¿verdad? Creen que lo que nos une es la visita a Walmart o a Sam's frecuente, y que a la gente pues simplemente con eso hay que mantenerla en paz. Esa es nuestra vida actual para un cierto sector de la población, porque hay otro que no visita Walmart ni tampoco visita Sam's. Que están excluidos hasta de eso. Están excluidos hasta de eso. Hasta de eso. Híjole. Y esos que están excluidos hasta de eso, que reciben todos los días el bombardeo de cómprate tu nuevo celular, cómprate el nuevo automóvil, cómprate esto, cómprate el otro, y no tienen dinero para consumir. Esa contradicción de empujan, te presionan para que consumas, pero no tienes dinero. ¿Eso qué genera? Crimen organizado. Claro. Pues sí. Claro. ¿Verdad? ¿Te acuerdas aquel anuncio de y la Cheyenne, apá? Sí. Es muy bueno porque ese nos indica que al niño ya no le interesaban las tierras, no le interesaba ser propietario de lo que el padre le decía, ¿verdad? Mira, todo lo que será todo tuyo. Esto es tuyo. No, y la Cheyenne, apá. O sea, lo que me está empujando la publicidad para que yo compre. Sí. ¿Eso dónde está? Traducido a lo actual, te diría, oye, ¿y el iPhone, apá? ¿Y la tablet? ¿Y la tele inteligente? Ayer estaba comprando el sábado o el domingo en La Encantada, un detalle para mi nieto. Siempre menciono a mi nieto porque es un ejemplo extraordinario. Y entonces estaba viendo opciones, eran juegos muy sencillitos, y los veía y me decía, es que no sé si me interese, no sé si me divierta, no sé si... Entonces llegamos a la conclusión que él mismo hizo la pregunta, ¿qué es lo que más me divierte? Le dije, en realidad lo que a ti te divierte es tu tablet.
Porque si me dices que te divierte de todo lo que está aquí, no te divierte nada, hijo. Dijo, Sí, bueno, porque- pero quiero de todas maneras algo, porque ya estábamos ahí. Pero en realidad ya hasta los niños chiquitos ya están Ya en, están en el otra consumismo dimensión, en el extremo. consumismo extremo. Que eso es lo que ya critican desde sociólogos famosos y muy interesantes como Zygmunt Bauman, ¿verdad? Que habla de la sociedad líquida, que habla de que hoy lo que la gente quiere es consumir y desechar. Porque tú consumes algo, lo agotas en un día o en 2 o en una semana y ya quieres otra cosa. Sí. Es consumir y desechar. No es consumir y acumular, no. Y eso se traslada hasta las personas, ¿verdad? Yo formo una relación con una pareja y en poco tiempo, La adiós. quiero desechar. Y si te, Consúmase y deséchese. y si te y- empiezas a enamorar, dices, no, mejor lo dejo. No, incluso, fíjate, hay empresas, sobre todo las grandes empresas de tecnología actuales, que les exigen a los trabajadores no echar raíces, Ay. no tener lazos familiares poderosos. ¿Por qué? Porque el día que quiere Microsoft le dice a su empleado estrella, oye, te me vas a la sucursal de Hong Kong y pasado mañana te vas a Río de Janeiro. Sí. Así que no tengas equipaje fuerte, Ay. no generes relaciones que te impidan hacer eso. Bueno, ese mundo es el de la modernidad líquida que plantea Bauman, pero también es el mundo que el Papa Francisco dice es el responsable del deterioro de los valores. Pues, ¿qué valores familiares va a tener una persona que no tiene dinero para consumir nada y que por eso no puede sostener una relación con una pareja o con unos hijos que le exigen Sí, el dinero para consumir, sí, qué terrible. ¿verdad? Qué, Y entonces qué cosa. los excluidos hasta de ser explotados, ¿eh? Antes uno protestaba con los trabajadores. ¿Por qué? Porque tú decías, el trabajador crea la riqueza, el patrón se la apropia. Hay que exigir un reparto mejor de la riqueza. Pero los que están excluidos hoy hasta de las relaciones de explotación, ¿esos qué papel juegan? Son los desechables, dice el Papa. Son los excluidos de la vida humana. Porque la vida humana hoy es consumir. El Dios del dinero. Pienso que entonces, si uno le hace caso al Papa, también le puede hacer caso a Bauman y dirá, incluye a los excluidos y entonces el mundo será otro, la violencia será otra, la deshumanización se eliminará. ¿Cómo incluyas a los excluidos? Pues no es trayendo a los coreanos o a los chinos o a los japoneses para que le den a un trabajador un salario de hambre, ¿verdad? Híjole, qué situación nos planteas. Yo cuando te dije siéntate aquí para conversar de la situación del país, del estado, del mundo, esperaba ideas muy lúcidas, pero realmente presentas un panorama muy duro y es real. Y pensaba en los neoliberales y esta doctrina que se impulsó en México desde hace 30 y tantos años, pero me pregunto si también la globalización no obligaba a entrar en esos ritmos. Yo pienso que cuando se derrumbó la Unión Soviética, que quedó un polo militar único, pues ese polo militar le impuso al mundo esta forma de globalización. Y hubo gobiernos que entraron a esta lógica a punta de guerras y de invasiones. Pero el gobierno de México no requirió eso.
porque todos los que han conducido a México desde hace 35 años lo han hecho con mucho gusto, porque fueron educados en las universidades norteamericanas. Claro, están en su mundo. Están en su mundo, eso es en lo que creen. Por eso pienso yo que será una ilusión si el pueblo de México cree que el señor Meade va a buscar un cambio, va a buscar una mejor vida para la mayoría. No, él nunca ha vivido, no se ha asomado a ver a los que menos tienen. Intentaron hacer una publicidad hace unos meses, unos 2 o 3 meses, donde le trataban de imponer ese estilo. De hecho, publicaron, no sé si lo viste, pero publicaron fotos en el video que se transmitió por redes, donde está con un collar de estos de flores de los indígenas, abrazando sí, a un indígena, de ese tipo de imágenes. Y bueno, el hombre tiene sangre liviana, no se veía tan mal. Y a mí me cayó bien cuando vi eso. Dije, mira, y luego después dije, qué tonta, me estoy haciendo tonta. Estoy haciendo tonta, porque bueno, hasta el apellido, ¿no? O sea, pues todo. Sí, pues. Y luego agrégale, qué interesante, que ni siquiera es priista. No, porque finalmente es del ITAM, por eso es tan afortunada la designación del PRI-ITAM. Claro. Es el equipo del ITAM con su ideología y con su poder. Bueno, y la ITAM... y no se va a poder zafar él. Suponte que sea un hombre de buen corazón, que va a misa todos los domingos y que le guste hacer el bien a los demás. Pues sí, pero forma parte de una doctrina y de un equipo que le dice, vamos por aquí, y las tareas que te tocan ahora son estas. Y además un equipo al que ha servido durante mucho tiempo, porque tiene una trayectoria extensa. Pues sí, pero... Como secretario de Estado en este sexenio tan solo sí, ha sido 3 veces, ¿no? Sí, claro, pero formando parte de un equipo y con una política trazada hace 35 años en México y hace 50 años en las altas finanzas del mundo. Claro. Esto es, él no podrá hacer nada que no han diseñado todos estos equipos que dominan el mundo. Por eso Carstens no se va a su casa. Carstens se va a otra institución a servirle al mismo equipo que domina las finanzas mundiales. Y por cierto, Carstens... Y Zedillo hace lo mismo. Tienes razón. Pero Carstens es muy reconocido. Yo he escuchado líderes de opinión que siempre le reconocen mucho mérito a Carstens. ¿Por qué? Porque ellos han impuesto aquí en México, casi sin moverle nada, el modelo neoliberal al rajatabla. Entonces, si hubiera una evaluación por los economistas austriacos sobre los equipos político-económicos del mundo, entonces es obvio que dirán, hoy en México ya no dejaron títere con cabeza. México va bien. Ya privatizaron todo lo que les dijimos, ya entregaron todo el patrimonio nacional a las empresas nuestras. ¿Cómo los calificamos? Pues con 10. Oye, al señor Carstens, ¿qué hacemos? Démosle otro premio, que nos siga sirviendo en otro banco importante del mundo. Y eso hace Zedillo también. Zedillo es parte de los invitados permanentes a Suiza, a las reuniones anuales que se hacen ahí por los que dominan el mundo. Tal vez por eso murió Colosio. Probablemente. Muy probablemente. Claro, porque pudiera no encajar en ese esquema. En ese esquema. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que creo es que pues hay que seguir insistiendo en explicarle a la población lo que te estoy diciendo y ver en el escenario qué alternativas existen. Y el pueblo de México ya construyó la alternativa. Antes la encabezó Cuauhtémoc Cárdenas
y hoy lo encabeza Andrés Manuel. ¿Quién creó a Cuauhtémoc? ¿Quién creó a Andrés Manuel? El pueblo de México. Esa es la verdad. Yo viví muy de cerca el momento en el 88, cuando nosotros, la izquierda histórica mexicana, empujamos de candidato a Cuauhtémoc, no, a Eberto Castillo. A Eberto. En el 88. Eberto Castillo, que era, digamos, un ícono de la izquierda y que era un candidato a presidente muy importante, pero llegó la ruptura del PRI, de la corriente democrática, Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia y muchos otros. Y bueno, de un modo inexplicable, las masas populares, campesinos en la Laguna, universitarios en la UNAM, llenaban las plazas con Cuauhtémoc. Gran fraude. Y entonces, Ay. Eberto nos dijo, oigan, la gente está empujando a Cuauhtémoc. Claro. Así que vamos a apoyarlo. Y declinó en favor de Cuauhtémoc. Esto es un verdadero compromiso con la patria. Así es. Cuando eres capaz de tomar esas decisiones. Claro. Si entonces me están Eberto empujando, dijo, yo el pueblo declino. quiere el cambio que yo ofrezco, pero con Cuauhtémoc. Y Eberto dijo, nos hacemos a un lado y lo apoyamos. Bueno, era increíble, Silvia, cómo salía la gente a las plazas, a las carreteras, a detener el autobús donde iba Cuauhtémoc. Ay, sí. Porque querían sacarse la foto. E iban con las Querían imágenes, verlo, queríamos verlo. las imágenes de Lázaro Cárdenas y de Cuauhtémoc. Sí. Bueno, hoy es lo mismo con Andrés Manuel. Así Desde el 2006 ves. para acá. Antes, diría yo, desde el momento que Fox lo quiso eliminar con aquel desafuero, Sí, que lo fortaleció. cuando salimos en la Ciudad de México millones de personas a defender a Andrés, allí lo convirtió el propio Fox en un ícono del cambio. Esa es la verdad. Andrés no se construyó a sí mismo como el líder que es. Bueno, él hizo el esfuerzo. 4 días de la semana, de cada semana, sale a andar ranchando. Yo no sé cómo andar en tiene los tanta municipios del país. fuerza. Bueno, ¿quién puede hacer eso? No hay un solo mexicano como él, que haya visitado todos y cada uno de los municipios de México. ¿Y la gente qué hace? Va a la plaza y se siente feliz diciendo, es un honor luchar con Obrador. Ah, Ese es el dedazo que hace Andrés Manuel candidato. los excluidos. Ese es. Los excluidos que lo ven a él realmente como una esperanza de ganarle al otro equipo. Ay, pero qué difícil. Sí, difícil. Pero ¿qué nos queda? Dice Solalinde, el padre Solalinde, dice, a ver, frente a lo que hay y que es el responsable, ese equipo, de lo que sufrimos los mexicanos, frente a eso, ¿qué hay? Pues está Andrés Manuel. ¿Qué más hay? No hay nada más. El Frente Amplio. Mira, el Frente Amplio ya se partió, el PAN ya se partió. Ajá. La señora Margarita, ¿qué va a hacer? Felipe Calderón invitó a Mid A formar a su parte gobierno. de su gobierno. Ahí está. ¿Qué van a hacer? Ayer este panista calderonista Cordero, que fue secretario de Hacienda, pues él era del equipo, tenía el equipo en el equipo Amid, porque son de los mismos. Son de los mismos. Entonces al ratito, falta no mucho para verlo, pero Margarita va a llamar a votar por mí. Se suma. Claro. Y entonces algunos del frente, que andan por ahí todavía, van a ir a parar con Mid. ¿Por qué? Porque finalmente los que manejan el dinero de México van a apretar
tuercas. A ver, tú fulanito, diriges una organización, te hemos dado lana aquí y allá. Ahora llegó el momento de pagarla. Hay que ir con MID. Eso es lo que hace la mafia del poder. Andrés tiene toda la razón, existe esa mafia del poder y opera. En el 2006, allí estaba todavía la señora Gordillo, Uy, otra bárbara. que operó para que profes y para que gobernadores votaran por Calderón, porque era el candidato de la mafia del poder, de estos que dominan las finanzas y la economía nacional. Operó para eso el Baester. Claro. Claro. Y hay que esperar eso. ¿Cuál es la solución? Pues yo digo, pues no hay más que divulgar estas ideas y esperar que el pueblo de México, especialmente los jóvenes, que han sufrido, mis hijos y los hijos de muchos que nacieron en los años fines de los 70s, hasta ahora, que son los hijos de la crisis, Sí. que no hay empleos, son los hijos de familias que esperaban vivir mejor que sus papás y que no pueden. Exacto. Bueno, todos ellos no tienen por qué agradecerle al equipo que ha conducido a México con el voto. No, hay que cambiar. Y Andrés no es perfecto, Andrés es un humano con muchos defectos, pero es realmente la única alternativa. Sin duda. Decían No hay más. hasta hace poco los analistas que obviamente las tendencias en redes y en encuestas favorecen a Andrés Manuel López Obrador, pero decían es porque es el único. Cuando ya salga el candidato del PRI, las tendencias van a empezar a moverse. ¿Qué piensas de esas opiniones y si en realidad pudiera suceder? Yo creo que no había llegado nunca el PRI a estas alturas de los prolegómenos de las campañas con una aceptación cercana al 15%. Al 15%. Claro. El PRI está hoy en tercer lugar en la identificación de partido. La marca PRI está en no su había peor estado momento. tan mal nunca como ahora. Y pienso que MID no tiene el carisma ni tiene la sensibilidad social para sustituir eso. Él es un candidato que requeriría una marca poderosa. O, y ahí está el riesgo, o un gobierno que de plano mande al diablo toda la legalidad y al INE y a los tribunales y que diga imponemos a nuestro Itamita porque lo imponemos. A nuestro Punto. Itamita. Ay, ese es el gran riesgo. Ese Y es por el gran supuesto riesgo. que Claro. lo van a correr, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. O sea, yo no descarto que en un momento dado, como dices tú, todo mandarlo al diablo y dejar al personaje. Acomodar lugar, Pero no hay estrategia, creo, que pueda contra una votación rotunda. No, y con una sociedad movilizada. Exacto. Que en cada colonia, en cada comunidad, detenga a los que anden con los belices llenos de dinero. Porque ese es el modus operandi. el modus operandi para llegar a ese lugar. Pienso que la gente tiene que trabajar fuerte y movilizarse. No puede decir, a ver Andrés Manuel, a ver cómo le haces para detener el fraude. Pues no, pues ese es un tema que nos toca a todos. Ese es lo que yo quiero hacer ahora en esta etapa de mi vida, ¿verdad? A ver. O sea, trabajar ya no para una candidatura que yo pueda ejercer, sino para ayudar a los candidatos de Morena, pero especialmente a la gente que apoya a Andrés Manuel para organizarla o para que se organice y actúe y opere en la campaña electoral y el día de la jornada electoral. Y Yo bueno, he aprendido cosas en esta historia
¿Qué Y es lo voy más a valioso que tratar has de hacerlo. aprendido? Yo creo que sé cómo entusiasmar a la gente para que logre propósitos. Ahora, ¿cómo ves a Como Morena, por ejemplo, objetivos. aquí en Zacatecas? O sea, tú no te has movido de Zacatecas, ¿no? O sea, para impulsar proyecto de Morena en otro lugar, por ejemplo. ¿Has estado No, aquí no, todo este he tiempo? estado aquí, de vez en cuando voy a dar alguna conferencia o yo me dedico a ser consultor político y de vez en cuando amigos que están en Morena me invitan a que vaya de asesor de alguna campaña, ¿no? Eso lo sé hacer y lo hago. Aquí no he sido requerido en Morena para eso, pero con las redes, en pláticas con amigos, les digo cosas, ¿verdad? Claro. Les doy consejos, intento decir vayan por acá. Creo que acá ya pasó el momento de mayor confrontación entre lo que llamaríamos Morena institucional y Morena Monreal, A o ver, Morena Familia de Monreal. ¿ya pasó? Creo que ya la confrontación principal ya pasó. Se superó, La decisión ¿no? de Ricardo de, digamos, hacerse a un lado por un tiempo, creo que eso va a permitir que aquí en Zacatecas vayan más, digamos, buscando la conformidad, ¿no? Ajá. El acuerdo. Es una buena decisión de Ricardo Monreal, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que su instinto le dijo que eso era lo mejor para él y yo estoy de acuerdo. Lo escribí hace meses en las redes, de que el instinto, el oficio de Ricardo, lo iba a conducir a entender que lo mejor para él y para sus leales era desempeñarse como delegado. Yo no veo que sea necesario que él deje de ser delegado en la Cuauhtémoc. Es mejor que le siga allí y que sus equipos se integren en la institucionalidad morena. No creo que sea bueno que haya una corriente que se llame monrealismo, porque la existencia de corrientes al seno de un partido fue veneno puro para el PRD. Ah, claro. El deterioro del PRD, la descomposición del PRD, tiene su origen en el momento que se constituyeron las corrientes a su interior. No había lugar para permitir que esto sucediera en Morena, o sea, no podía. No deben de darse ese lujo, definitivamente. No, claro que no. Ahora te pediría, Raimundo, una opinión sobre Zacatecas, su perspectiva política y su realidad actual. ¿Cómo ves las cosas en Zacatecas? Así en general. Mira, yo pienso que aquí en Zacatecas se violentó la formación de cuadros políticos, que es una formación natural. La izquierda histórica de Zacatecas se formó básicamente en los años 70, en los movimientos universitarios, en el Frente Popular, en los movimientos sindicales, en el movimiento magisterial, que en aquella década fue muy importante. A la mayor parte de los cuadros de la izquierda zacatecana les encontrará su origen en aquello. Sí. Bueno, esos, la mayoría nos incorporamos a la vida electoral. Sí. Los partidos, el PRD, el PT y ahora Morena, todos están llenos de gente que se generó en esa época. Pero esos no fueron invitados a gobernar ni con Ricardo ni con Amalia. No, No. ninguno. No, ¿Tú? unos cuantos. Tú estuviste, Yo estuve 1 año, 6 meses con Ricardo, nada más. nada más. ¿Te separaste por tu Me propia fui decisión? a la candidatura al Senado en el 2000, Sí. ¿verdad? Y Cierto. ya no.
Con Amalia yo no participé ni un día en su gobierno. Mi hermano Rogelio estuvo 1 año. Sí. Y en adiós. educación. Y adiós. Y adiós. Ellos gobernaron con sus equipos de amigos, digamos, Ajá. de leales, sea por cuestiones familiares, sea por distintas razones. Y entonces, las candidaturas que de ahí se derivaron ya fueron por otro camino. Y entonces llegó Miguel Alonso al gobierno, haya sido como haya sido, diría el clásico. Que fue con muchos votos, ¿eh? Sí, pero Miguel no se desarrolló en la vida política y social de Zacatecas de manera que llegara con la madurez necesaria, ni generó su equipo con el oficio necesario. Ay, Dios mío. Y de ahí se deriva otro equipo, pues que lo estamos viendo. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo en parte muy improvisado. Sí, ¿verdad? Pues sí. Y para gobernar, pues se necesita el oficio, se necesita la sensibilidad, la perspicacia, que solo se logra cuando tú formas parte de sociedades de alumnos, de federaciones, de organizaciones sociales, de padres de familia siquiera, ¿no? Digo, que hagas vida... Cuando tienes ideas en la cabeza, cuando tienes principios, cuando te formaste en algún lugar que te hizo mayor conciencia social. Claro. Es que ese es lo que todo político requiere. Por cierto, no lo tiene Mid tampoco. No, Pues no. Nada en lo absoluto. En absoluto. La ventaja que tiene Mid, y yo lo escribía, es que sí lee. Pues lee porque dijo que le economía. gusta. Yo pensaba que leía más. Lee economía y Porque economía Peña Nieto neoliberal. no leyó ni 3 libros, Claro. ni uno solo. Imagínate, tenemos un presidente de la República que no ha leído un libro. Bueno, pero bueno, regresando yo a pienso Zacatecas. que no se trata de juzgar a los políticos, digamos, por si son honrados o no en lo personal, sino de qué equipos formas parte, en qué tradiciones te has formado, ¿verdad? No vemos eso. Eso no vemos, ni a nivel nacional ni aquí. Bueno, a Por nivel esa nacional razón sí tú vemos al ITAM, observas- al PRITAM. Sí. Pero mira, aquí observas, ve los paros que hay hoy en la universidad. Son paros, pero no hay una huelga declarada. Eso no fue producto de un debate en el sindicato que Como digas, antes, vamos a claro. ir a esta huelga con estos propósitos, con estos objetivos. No, pues son actividades producto del azar y casi del capricho, Pero ¿cómo de la podemos? improvisación. Así estamos. Es que eso es lo que domina, eso es lo que domina en todos lados. Presidentes municipales que creen que gobernar es hacer la mejor feria, Sí. es llevarle a la sociedad el espectáculo a la banda más famosa del momento, al Julián Álvarez, y eso gratuito. Y ya la gente dirá, ay, mira qué presidente municipal tan bueno que nos trajo a la mejor feria de la historia. Ay, eso Pues habla sí. muy mal del pueblo de Zacatecas, Bueno, no lo creo. Pero es que eso es lo que genera el liderazgo. Si el liderazgo te dice que eso es lo que debe esperar la gente de su gobernante, pues la gente que quisiera otra cosa, pues hasta se inhibe, ¿verdad? Y los partidos de oposición empezaron a competir en ese mismo terreno. Y entonces ya tienes al presidente municipal de Jerez, al que le apodan Pasteles, que dice, yo hice una mejor feria que la de Zacatecas. Y el de Fresnillo también compite por lo mismo. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Pues sí. Sí. Pero ¿por qué nos ocurrió eso? Porque
porque digamos que a los grupos de la clase política no se les dejó el tiempo de madurar, se borró del mapa la izquierda histórica y entonces entraron a improvisarse. Hoy ve los promedios de edad del gobierno de Miguel y del actual de Tello, puro chamaco. Y entonces son muchos muy jóvenes, pero que no tienen una idea socioeconómica y política del Estado de Zacatecas y no se proponen metas en ese orden de ideas. Claro. Sino son personas que tienen un propósito muy inmediato y muy personal. En el mejor de los casos. Sí. Porque hay otros que están ahí como cuando empiezas a trabajar en tu vida, llegas a tu primer empleo y pues en realidad no sabes ni a dónde vas ni qué estás haciendo ahí. Eso solo se adquiere con los años y si no tienes acá ninguna formación, pues entonces, ¿qué? Es preocupante. Pero dijo Alejandro Tello que nos traería caras nuevas, como si esa fuera una gran ventaja. Porque una parte de la población así lo cree. Sí, ¿verdad? puede Porque ser. dice, no, pues es que los políticos todos son iguales y entonces todos adiós. El problema es que se pone en práctica el sentido común. Decía Calderón, bueno, si hay muchos criminales, pues hay que tener muchos policías y hay que sacar el ejército. Él decía, va a haber sangre, ¿eh? Bueno, pues sí, señor, va a haber sangre porque ese no es el camino para evitar que exista lo que existe hoy. 10 años después tenemos el año más violento de la historia. Sí. Antes tenías 6, 7 cárteles, hoy tienes 300. La total incapacidad del Estado está superado. Entonces tú tienes que entrarle por otra vía, pero para eso se requiere la reflexión intelectual, académica, pero también el oficio político. Ahorita que decías que la izquierda se borró, o algo así dijiste, yo me pregunto, ¿se auto? Fue marginada y se automarginó. Yo siento que se automarginó. Son las dos cosas. Y no hay cómo despertarlo, se necesitan, Sí. por favor. Así es. Digamos que se creó un gueto. La izquierda universitaria y magisterial hacen daño, así que mejor déjenlos en un gueto. Y ellos se acomodaron ahí, en el gueto, y se dispusieron a disputar las pequeñas migajas en el gueto. Ay, pero qué triste, por favor. Sí. Bueno, ahora necesitan, el pueblo de Zacatecas requiere que esos vengan a la vida política. Sí. Requiere que los Rodolfo García Zamora, que Pancho Valerio, que Carlos Reveles, que tantos otros entren y dejen de decir el mundo electoral es pecaminoso. No, espérate, es que esa es la lucha por el poder real. Es la posibilidad del cambio pacífico. Que hay triquiñuelas, que hay corruptelas y todo, sí es cierto. Pero en la política hay muchísima gente que no se ha corrompido, ¿verdad? Si uno participa en los gobiernos, cualquiera entenderá que las oportunidades de corrupción realmente están en una pequeña minoría. Son los que tienen el poder de la firma para otorgar concesiones, contratos, los que están en las licitaciones, los que autorizan las compras. ¿Cuántos son en un gobierno? Sí, no, muy pocos. Claro que son muy pocos. Sí. Los demás no son corruptos. Claro que no lo son. En muchas ocasiones los obligan, los presionan y cometen irregularidades. Pero los que conducen las redes de corrupción son muy pocos. Y no están, por cierto, en las legislaturas.
¿Hay qué ejercen? ¿Qué parte del presupuesto ejercen? 2-3% del presupuesto, Silvia. Sí. No, la gran corrupción está en el Ejecutivo, pero sobre todo en los pequeños circuitos Sí. de personal que tiene posibilidades de hacerlo. Aquí se pueden identificar claramente con nombre y apellido quienes han adquirido patrimonios inconfesables, pero muy a la vista. ¿Verdad? Entonces, hay muchos otros políticos que no ejercimos nunca presupuestos, que no tuvimos poder de la firma, que no nos metimos al negocio de bajar dinero. Ay, el famoso, que te llevas A las moches. tu moche, claro. O sea, cuando tú ves un político que dice, yo sé bajar dinero, ¿qué te está diciendo en clave? Yo sé cómo le doy su moche al de arriba y les llevo dinero al de abajo. Te lo está diciendo en clave. Ay, qué bárbaro. Sí, así es. Sí, ¿Verdad? tienes razón. Y yo hago eso a cambio de mi mochada. Claro. Esa es la verdad. Esos políticos pululan cada vez con mayor intensidad desde que el PAN llegó al gobierno de la República. Ellos son los creadores de eso. Y en ese equipo donde estuvo Cordero, en el gobierno de Calderón sobre todo, Ajá. ahí inventaron ese mecanismo que dio origen a la famosa estafa maestra, Híjole. en la cual la universidad le entró, pero también la tecnológica y la politécnica, y le entró medio mundo, ¿verdad?, a crear empresas fantasmas para emitir facturas falsas, para que el presidente municipal recibiera una lanilla extra a cambio de andar siempre buscando facturas falsas para justificar el dinero que dio de mochadas al político que se lo llevó, al de la empresa y al de Hacienda que autorizó, al de Sedesol o a la de Sedesol. Bueno, todo eso, creo que aquí en Zacatecas lo sabemos, quiénes entraron a eso. Hay que hacer a un lado a esos y apoyar a lo nuevo, que no llegue con la idea de enriquecerse en poco tiempo, pero también apoyar a los que tienen experiencia y que no le entraron a eso, Sí. que también los debemos reconocer. Claro. Pues Raimundo, el tiempo se me terminó. Fue muy útil para la gente que yo espero haya seguido este programa. Toda esta reflexión extraordinaria que nos has hecho de una manera tan sencillita para entender, porque es lo que necesitamos, crear ciudadanía, que la gente reaccione, que la gente Claro. piense, que no se deje llevar por las corrientes de lo que pasa, ¿no? Del consumismo, de todo. Pensemos un poquito. A mí me preocupa mucho y veo muy perdidos a los ideólogos de antes que veíamos en Zacatecas, más activos, luchando, elevando la voz, y quisiera verlos. Por eso cuando te encontré dije, por favor, vente, vamos a platicar. Bueno, te Es lo agradezco. necesario. Qué bueno que se dio la circunstancia, te lo agradezco mucho, y también a los ciudadanos que nos ven, pues sí les digo, hay que dejar la comodidad y hay que moverse. De aquí al 1 de julio del año que entra, nadie puede estar ausente de la lucha política que viene. Y queda claro cuál es tu propuesta y tu Sin reivindicación, sin duda. Ahí usted valórelo, ahí usted decida, hay oportunidades todavía. Dificilísimo, depende mucho de que la gente reaccione. Así es, Silvia. Fue un placer. Gracias. Muy Gracias amable. a ti siempre, Gracias. Raimundo. Gracias a usted por habernos seguido en este programa. De verdad, mire, vuélvalo a ver en la página silviamontes.com.mx. Es muy didáctico, muy útil. Yo pienso que estos son momentos en que debemos pensar mucho lo que está sucediendo para tomar decisiones. Lo espero como siempre los jueves a las 6 de la tarde en Diálogos. Le agradezco muchísimo a Daniela Díaz de León, gerente de 20 TV, que estuvo con nosotros, a Cristian Dávila, excelente en las cámaras
cámaras a Beto Hernández. Muchísimas gracias, compañeros. Los espero y recuerde, véalo en la página silviamontes.com.mx. Hasta la próxima y hasta siempre.